Soy Javier, tengo 38 años y me fugué hace 10 años aproximadamente. Así empieza mi testimonio en el anuncio de la campaña de Navidad de este año de Rúa Vieja, en el que he tenido el privilegio de participar. Un anuncio en el que hablo de una de mis cárceles mentales, la del orgullo. Así que hoy, en este vídeo, voy a hablarte de cómo ha sido mi participación en este anuncio y te voy a hablar también de qué consistía esta cárcel mental que tanto daño me ha hecho durante muchísimos años. Así que nada, allá vamos. Ay, el orgullo cuando es falso es una de las emociones más perjudiciales en nuestra vida, una de las que más daño nos hace, y es que tiene tan mala fama eso de ser una persona orgullosa que al final acabamos por no saber gestionar esta emoción y se vuelve en nuestra contra. Reconozco que yo era así, yo era una persona muy orgullosa básicamente porque no comprendía esta emoción y porque la utilizaba de una manera totalmente errónea, hasta tal punto que el orgullo se convirtió para mí en una cárcel mental que realmente estaba influyendo muchísimo en las relaciones que tenía con los demás, sobre todo en las relaciones que tenía con mis amigos, con esos que más quería y con esos que quería que estuvieran a mi lado. Y sobre todo esto, sobre esta cárcel mental del orgullo que tenía en mi vida, he tenido la oportunidad de hablar en el anuncio de la campaña de Navidad de Rúa Vieja de este año, en el que he participado. Un anuncio que se puede ver en la web de Rúa Vieja y también en YouTube, porque forma parte de la campaña digital, una campaña que viene a reforzar el anuncio principal que se emite en televisión, un anuncio completamente precioso en el que vemos a un hombre escapar de una cárcel y bueno, y hasta ahí voy a contar porque no quiero hacer ningún spoiler, pero realmente el anuncio merece muchísimo la pena porque ha quedado francamente bonito. Pues bien, complementando a ese anuncio, como decía, se han grabado una serie de vídeos para internet en el que varias personas contamos testimonios de nuestras propias cárceles mentales que nos impedían ser felices y que nos impedían tener una relación sana con las personas de nuestro entorno. En mi caso fui seleccionado para hablar de la cárcel mental del orgullo, algo que realmente me afectaba muchísimo de verdad. Pues bien, aparte de animaros a que veáis este anuncio en el que he participado, que también ha quedado muy bonito, aunque está feo que yo lo diga, pero realmente es que el resultado ha sido espectacular, hoy aquí os quiero contar en este vídeo cómo ha sido todo el proceso de grabar el vídeo, todo el proceso de selección, y también os voy a hablar un poco de qué suponía para mí esta cárcel mental, ahondando un poco más en lo que cuento en ese vídeo de Rúa Vieja. Todo empezó hace aproximadamente un mes y medio cuando recibí la llamada de David Gómez, un coach con el que trabajé un proceso de desarrollo personal hace aproximadamente 10 años y que a lo largo de todo este tiempo ha estado muy presente en mi vida, hasta tal punto que hoy en día él es gran parte responsable de que yo también me dedique al coaching. Pues bien, me llamó para decirme que este año estaba involucrado en la elaboración de la campaña publicitaria de Rúa Vieja de esta Navidad y que estaban buscando a personas que hubiesen vivido atrapadas en una cárcel mental muy fuerte y de la que ya hubieran conseguido escapar. Así que nada, me llamaba porque recordaba lo que habíamos trabajado en su momento y quería contar conmigo. En aquel proceso de coaching, el tema del orgullo fue algo que realmente marcó un antes y un después, porque realmente fui consciente de esos errores que estaba cometiendo a la hora de relacionarme con los demás y que estaba perjudicando muchísimo a la relación que tenía con ellos. Así que de entrada acepté casi sin pensármelo porque me pareció un proyecto precioso que realmente podía ayudar a muchas personas, y la siguiente fase fue pasar un casting para ver si realmente cuadraba con lo que se estaba buscando, ¿no? Fui a hacer una prueba en la que me hicieron, prueba de cámara, me grabaron y en la que me pidieron que contara un poco la historia para ver realmente si cuadraba con lo que estaban buscando, si encajaba con la historia, con esos casos que se querían transmitir a través de esta campaña. Nada, hice la prueba y a los pocos días me llamaron para decirme que sí, que me habían cogido. Y una semana después pasamos directamente a grabar el vídeo. Y la verdad que la experiencia fue muy chula, algo que me parece que va a ser realmente inolvidable en mi vida. Me tocó grabar el primero de todos los casos, así que estaba citado para las 7 de la mañana de un lunes en un lugar perdidísimo de Madrid, así que nada, hasta allí llegué, que además yo estaba malísimo porque llevaba como 2 semanas aproximadamente con un resfriado muy potente y estaba con sinusitis, y la verdad que iba ahí hasta arriba de pastillas para poder tirar, porque realmente estaba muy cansado, me dolía la cabeza, pero bueno, pero a la hora de grabar la verdad que todo eso se había pasado y estaba totalmente preparado para hacerlo. Y bueno, la grabación fue totalmente sin
sin guión. Allí estaba David Gómez haciendo de coach, que fue preguntándome un poco por mi historia relacionada con esta emoción, con el orgullo, con esta cárcel mental que yo tenía. Me iba preguntando y estuvimos conversando durante aproximadamente media hora, 40 minutos, 45 minutos, no sé decir exactamente, pero sí que estuvimos hablando bastante rato, haciéndome preguntas en las que yo fui sacando poco a poco toda esa historia que seguía teniendo muy presente, porque al final es algo que realmente me marcaba en la vida y algo que ha supuesto un gran paso adelante el poder superarlo. Así que sin nada guionizado y solo a través de las preguntas de David fue saliendo esa historia hasta quedar perfectamente condensada en ese anuncio que podéis ver en internet. La verdad que todo el equipo de la productora de Blur se portó fenomenal e hicieron que realmente se creara un clima de comodidad en el que pudiera abrirme, en el que pudiera contar todo eso que tenía dentro, porque al final era la clave, ¿no? Si yo no podía abrirme, si yo no conseguía sacar esa historia, realmente la campaña no iba a transmitir y no iba a tener el impacto que está teniendo. Así que muchísimas gracias a todo el equipo por el trato recibido, porque realmente fue de 10. Y antes de seguir contándote cómo era estar prisionero en esta cárcel mental del orgullo, te voy a pedir una cosita, y es que te suscribas al canal. Suscríbete, que te va a llevar un segundito, y seguimos con el vídeo. ¿Y cómo era vivir en esta cárcel mental del orgullo? Pues te adelanto que era un auténtico infierno, algo que realmente me hizo muchísimo daño y que marcó las relaciones de amistad que tenía con mi entorno. De hecho, si hoy en día sigo manteniendo muchas de las amistades que tenía hace 15, 20 años, realmente es porque esas personas supieron ver mucho más allá de lo que yo mostraba y apostaron fuertemente por mí, porque en realidad mantener una relación de amistad conmigo no era demasiado fácil. ¿Y en qué sentido era yo una persona orgullosa con mis amigos? Pues muy sencillo, en que consideraba que yo siempre tenía la razón y que me merecía mucho más de lo que me estaban dando. Yo siempre pensaba que la gente no me daba lo suficiente, que no me quería lo suficiente, que no me apoyaba lo suficiente, y siempre pedía y exigía mucho más. Y si no me lo daban, me enfadaba y entraba en esta actitud de orgullo en la que yo consideraba que me habían hecho muchísimo daño, en la que yo tenía razón y en la que no era capaz de dar ningún paso al frente para solucionar las cosas. Siempre tendía a pensar mal, siempre creía que los demás me hacían daño a posta, siempre buscaba motivos enrevesados para enfadarme con los demás, y como digo en el anuncio de Rúa Vieja, había veces que incluso a través de redes sociales, a través del blog en el que yo escribía, lanzaba textos bombas en los que dejaba muchísimas indirectas y en los que atacaba a los demás. Con los años yo he conseguido entender que esta actitud que yo tenía al final era fruto del miedo. Tenía muchísimo miedo a quedarme sin amigos, tenía muchísimo miedo a que no me quisieran y tenía muchísimo miedo en definitiva a quedarme solo. Y la única forma que yo sabía para reaccionar ante eso era enfadándome, porque así yo pensaba que llamaba su atención, porque así yo pensaba que ellos se daban cuenta de lo mucho que yo les importaba e iban a actuar de otra manera. Pero la realidad es que el resultado era diferente, porque si al final tú te comportas siempre de una forma agresiva, de una forma exigente y de una forma en la que no hay manera de que te complazcan y te hagan sentir bien, las personas se acaban cansando y se van alejando cada vez más de ti. Y esta es una reacción totalmente lógica. Al final cada uno de nosotros tenemos la obligación de sanar nuestras heridas emocionales, de ser conscientes de cómo nos comportamos con los demás y de variar esos comportamientos. Los demás no tienen ninguna necesidad ni ninguna obligación de estar ahí aguantando el chaparrón de tus propios problemas. En fin, como amigos sí que pueden intentar ayudarte, sí que pueden estar ahí, pero llega un punto en el que van a terminar alejándose, porque si no, ellos también van a terminar sufriendo muchísimo. Y esta era mi vida. Yo era un chico que se enfadaba si sus amigos no decidían ir de vacaciones al sitio donde él quería. Era un chico que se enfadaba si de pronto los demás tenían planes y no le llamaban para salir un sábado. Era un chico que se enfadaba muchísimo si no se acordaban de felicitarle por el día de su cumpleaños. En definitiva, un chico que se sentía muy solo y que sentía que nadie le quería, pero no porque fuese cierto, sino porque era él mismo el que no se quería y no sabía cómo gestionar que los demás sí lo hicieran. Y en esta cárcel mental pasé mi adolescencia y mis primeros años ya de edad adulta, hasta que hice aquel proceso de coaching
coaching hace 10 años con David Gómez, en el que me di cuenta que realmente ese comportamiento que yo consideraba normal, que esas reacciones, que esas emociones que yo consideraba normales, en realidad no lo eran y que estaban perjudicándome muchísimo, y es más, que estaba en mi propia mano el cambiar mi actitud para que mi vida en concreto, fuese de otra manera. Hubo un ejercicio de coaching que me hizo David en aquel proceso en el que yo me di cuenta de realmente cómo estaba de equivocado. Y es un ejercicio muy sencillo, algo que realmente puede parecer una tontería, pero que realmente a mí me hizo ser consciente de algo. Y es que muchas veces en la cosa más nimia, de pronto es donde podemos encontrar la conciencia. Yo estaba ahí tomándomelo todo siempre como algo personal, siempre pensando que lo que me hacían mis amigos era porque realmente tenían un problema conmigo, era algo que estaba directamente relacionado conmigo. Y entonces David me dijo este sencillo ejemplo. Imagínate que vas por la calle y te cruzas con alguien que conoces y de pronto esa persona no te saluda. ¿Tú qué es lo que piensas inmediatamente? Y yo lo tuve muy claro. Mis pensamientos hacia ese no saludarme de alguien serían que tiene un problema conmigo, que es un estúpido, que qué poca vergüenza. Y entonces la respuesta de David fue la siguiente: ¿y no podría ser que va tan enfrascado en sus propios problemas que ni siquiera te ha visto? ¿O no puede ser que aunque te haya visto realmente vaya enfadado o triste por algo y no le apetezca pararse en este momento? Y con este sencillo ejercicio yo ahí me di cuenta de que al final no todo es personal, de que no hay que tomárselo todo tan a pecho, desde ese torreón del orgullo en el que te consideras más importante que nadie. No, ahí fui capaz de ver de que cada persona tiene sus propios problemas, tiene su propia realidad y se comporta en base a ella, a su realidad, no a la tuya. Luego puede pasar también que le ocurra algo contigo, por supuesto, pero eso también hay que verlo de que lo está viviendo desde su realidad. Así que ser consciente de esto fue clave para empezar a cambiar a partir de ese momento. Y desde entonces empecé a estar pendiente de cuáles eran esas reacciones emocionales que yo tenía, de cómo me comportaba ante lo que hacían mis amigos, ante lo que hacían esa gente que yo quería, y empecé a trabajar muy duro para cambiar esas percepciones. Comprendí que no tenía derecho a estar enfadándome por absolutamente todo y que tenía que ser capaz de reaccionar de otra manera. Y nada, todo fue cuestión de pico pala, no fue un proceso rápido, fue cuestión de trabajar con mucha constancia a lo largo de los años, pero hoy puedo decir que mi relación con mis amigos es completamente distinta, que yo soy un hombre completamente distinto a ese que estaba en la cárcel mental del orgullo hace 10 años. Y ahora es que soy muchísimo más feliz, mucho más feliz que antes, vivo más relajada las relaciones de amistad, disfruto muchísimo más, he aprendido también a estar conmigo mismo, a disfrutar de mi soledad, he comprendido que no estoy solo en la vida, que me tengo a mí mismo, de hecho, nunca voy a estar solo porque tengo la mejor compañía que se puede tener. Luego pueden venir otras compañías, amigos, pareja, quien sea, pero tengo la compañía más importante, de la persona más importante de mi vida, que soy yo. Y lo vivo con orgullo, pero con un orgullo auténtico, un orgullo que se basa en la admiración hacia los demás, en la admiración hacia mí mismo. Y por supuesto sigue habiendo momentos en los que me sale ese orgullo malentendido, en el que me sale ahí como un resorte ante lo que hacen los demás. Pero ahora tengo la capacidad de gestionarlo, de darme cuenta de que eso no es un orgullo real, no es un orgullo auténtico, no es un orgullo que me beneficie. Y de lo que sí me siento muy orgulloso es de esta evolución que he vivido en los últimos 10 años, de este cambio del hombre en el que me he convertido. Me siento muy orgulloso porque he crecido muchísimo gracias a todo lo que he trabajado y voy a seguir creciendo porque este camino nunca termina. Y nada, antes de terminar te voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo del anuncio de la campaña de Rúa Vieja en el que participo y te lo voy a dejar también en la descripción de este vídeo para que puedas verlo y espero que te guste muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, dale a manita arriba y comparte a través de todos tus contactos en redes sociales, en el WhatsApp, donde te apetezca. Y te animo también, por favor, a que te suscribas al canal, suscríbete dándole aquí para que sigamos creciendo, para que este canal siga creciendo y seamos cada vez más y más los gays que nos reunimos en torno a nuestro crecimiento personal.